Señoras y señores, para dar inicio a la reunión con los Sherpas del G20, toma la palabra la ciudadana embajadora María de Lourdes Aranda Besauri, subsecretaria de Relaciones Exteriores. Señor presidente, distinguidos colegas, agradecemos su hospitalidad y disposición para recibirnos el día de hoy en la Residencia Oficial de Los Pinos. En esta ocasión, los Sherpas del G20 estamos acompañados por los distinguidos representantes de 8 organismos internacionales. Quisiera informar a usted que esta es la segunda ocasión que nos reunimos en el marco de la presidencia mexicana del grupo Los Sherpas. La primera reunión tuvo lugar en Cancún el pasado mes de diciembre y logramos avances en materia de gobernanza global y funcionamiento interno del G20. Comenzamos ayer por la noche abordando 4 temas. Primero, discutimos los objetivos y prioridades de la presidencia mexicana durante 2012, y en especial para la Cumbre de los Cabos. Hay consenso en que la situación económica mundial presenta un nuevo reto, por lo que tiene un lugar destacado en nuestras discusiones. Revisamos también los trabajos que se han dado en materia de desarrollo. Este es un tema estrechamente vinculado con la recuperación del crecimiento económico. La agenda del desarrollo es muy amplia y por ello estamos concentrando la discusión en 3 aspectos específicos: infraestructura, seguridad alimentaria y crecimiento verde e incluyente. Esta mañana iniciamos las actividades con una sesión dedicada a los temas de empleo y comercio. También existen coincidencias entre todos los Sherpas sobre la urgente necesidad de trabajar de la mano para promover la creación de empleos y en especial para los jóvenes. Subrayamos la importancia que representa mantener las fronteras abiertas al comercio en este contexto económico que estamos enfrentando. El proteccionismo puede ser aún tan riesgoso como el problema de la deuda soberana. Otro tema que examinamos esta mañana fue el de la seguridad alimentaria. Creo que los momentos que están atravesando miles de compatriotas como consecuencia de la sequía demuestra por qué este tema debe estar en las discusiones de los líderes del G20. Finalmente, con objeto de mantener la comunicación y el flujo de información entre los viceministros de Finanzas y los Sherpas, esta mañana abordamos los aspectos económicos y financieros de la agenda del G20. Los compromisos que hemos adquirido para lograr el crecimiento vigoroso, sustentable y equilibrado, las reformas a la arquitectura financiera internacional y la regulación financiera. Durante esta reunión de trabajo, si usted nos permite, seguiríamos también con este tema de la situación económica internacional y el papel del G20 en su resolución. Por la tarde nos resta presentar a nuestros visitantes los avances de la organización de la Cumbre Empresarial del B20 y la estrategia de diálogo ampliado de la presidencia mexicana. Agradezco nuevamente el tenernos aquí y tener la oportunidad de que nos guíe a los Sherpas en nuestro trabajo de aquí a la cumbre. Muchísimas gracias. Hace uso de la palabra la señora Caroline Anstey, directora gerente del Banco Mundial. Thank you very much, Mr. President. On behalf of all the international organizations, may I thank you very much for your now legendary hospitality in Mexico, and also say how excited we are that Mexico has the presidency of the G20. Lo siento, pero yo voy a hablar en inglés porque español es un poco difícil para mí. I wanted to really say 6 points about the global economy, especially from this perspective of developing countries. And I think my colleague from the IMF, David Lipton, will talk a little bit more about Europe. I think the first point is that the financial turmoil we know generated by the intensification of the fiscal crisis in Europe has now spread to both developed and developing countries and is generating significant headwinds. Capital flows to developing countries have declined by almost half as compared with last year. Growth in Brazil, India, and to a lesser extent Russia, South Africa, and Turkey has slowed, in part due to domestic policy tightening.
And as a result, and despite some stronger activity in the US and Japan, global growth and world trade has slowed sharply. For developing countries, contagion has been very broadly based. As of January 20th, bond spreads for emerging markets have widened by an average of 117 basis points from their end of July levels, and developing countries' stock markets have lost 8.5% of their value. This, combined with a 4.2% drop in high-income stock market valuations, has translated into a $6.5 trillion, or that's 9.5% of global GDP, in wealth losses. We also know that growth prospects for developing countries have dimmed, downside risks have escalated. We've now revised growth for developing countries down to 5.4% and 6% for 2012 and 2013, down from 6.2 and 6.3 forecast last year. Countries that are most vulnerable are those with high government deficits, elevated financing requirements, dependence on commodities, remittances, and external trade. Developing countries could be forced to pro-cyclically cut spending, especially if financing for government deficits dries up. We also know that remittances to developing countries, on which many countries depend, could decline by 6%. I think there are now 24 countries for whom remittances make up more than 10% of their GDP. So that obviously has implications. Trade financing remains very vulnerable to the Eurozone financial crisis. We talked a little bit about that today. The World Bank is of the view that because European banks are major players in global trade finance, with over 1/3 of trade finance accounted by large euro area banks and 40% of trade credit going to Latin America and Asia being provided by French and Spanish banks, we're already seeing a scale back of trade finance with the sharpest declines in Latin America by 57% negative and 48% for Africa. We're also very worried about deleveraging, and countries in Eastern Europe are particularly vulnerable, and we are now at the World Bank, we are now coming forward with a 27 billion facility, especially for Europe and Central Asia. I think in terms of slower growth and asset prices deteriorating, it's important that throughout the developing world we see stress testing of banking sectors. Maybe to sum up, I can talk about the good news, the bad news, and some optimism about what the G20 can maybe do. I think the good news is that we have seen some tentative signals of stabilization, and recent policy measures have helped lower the cost of insuring government bonds in several troubled Eurozone areas. But we also see that large rollover requirements could spark renewed nervousness. The downside, or the bad news, is that developing countries are still seriously at risk from a deterioration in high-income countries, and were there to be financial sector solvency being affected or a market-induced credit event, we do think the downside scenario would be, as it has been in as significant as 2008, 2009, especially because there's much less cushion, there's much less ability to have pro-cyclical policies, and there's much less cushion for developing countries. The optimistic view is that I think the G20 can do a lot to improve this outlook. I think contingency planning around core spending priorities can help preserve pro-development, pro-growth infrastructure programs, something that the G20 is focused on before, and protect safety nets if external financing dries up. And here I think that Mexico is a very important example with its Oportunidades program of what can be done in safety nets to protect the poor.
I think also there is perhaps force majeure, a new appetite to undertake structural forms on which growth really will depend. And I think the role of the G20 of moving us out of this short-term crisis mode into long-term growth for developing and developed country will be very key. So thank you very much. Toca el turno en el uso de la palabra al señor David Lipton, primer subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional. Good afternoon. Mr. President, thank you very much for the invitation to participate here today. The IMF is pleased to do all that it can to be supportive of the G20 during this year of the Mexican presidency. I'd like to say a few words about the global outlook to set the stage for the discussion that we'll have here today about the global situation. I want to start by talking about global rebalancing. It's a subject that the G20 has taken responsibility to take on and work collectively to rebalance global demand to support strong and sustained balanced growth. It's a subject, however, that gets easily deflected, set aside by the focus on crisis. So let me start with that so we don't lose sight of it. I think we are seeing right now that global slowdown has the effect of reducing imbalances. If the US imports less, if Europe imports less, we see imbalances decline. We see exports from Asia decline. But that's not the kind of rebalancing that the G20 had in mind. It's reflected in the numbers, but what of course we want to see are steps to rebalance demand that support growth, with stronger demand coming from the places that have room to support the global economy. I think that it's a year in which the G20 has to take a fresh look at the rebalancing challenge and look through the numbers and see what it can do to support rebalancing going forward. And the IMF, of course, supports the mutual assessment project, and we're happy to continue that work. Turning to the World Economic Outlook, Caroline's laid out most of the fact set. Let me just say the IMF has just a couple of weeks ago lowered our global projection for 2012 to a global growth forecast of about 3.5% for this year. That number includes really quite modest growth in advanced countries, only about 1.5%. And within that, the U.S., of course, growing at a modest clip. There was some quite good, encouraging data today. But I think that the U.S. growth can't really be expected to quickly eliminate all of the economic slack in the U.S., let alone restore the United States to being a kind of locomotive for the global economy. Looking at Europe, we see mild recession for Europe in 2012, and that's a challenge that we all need to face. Emerging market countries' growth rates are expected to slow, but from quite high levels. Apart from this base case scenario, of course, there are substantial downside risks, and those risks come from what you might call the coincidence of deleveraging. You have public sectors indebted, all trying to reduce deficits and lower debt. You have households in some countries overly indebted and trying to deleverage. And you have financial institutions with a lot of leverage trying to adjust their own positions as well. That deleveraging can be very damaging to the global economy. We've done a scenario that asks if there's an extra €500 billion of deleveraging in Europe this year, with the incumbent effects on interest rates, what would that do to growth? And we project that effect, which is not our base case, but it's something that's within the realm of possibility, could lower growth in Europe by 4 percentage points, in the United States by 2, and in Latin America by 1. So what's to be done to offset all of this deleveraging? Surely we can't all export more, because the question is who's going to be providing the demand to import. So there has to be an effort to rethink the growth challenge. I think the growth challenge is paramount.
And for the sake, I think it's a discussion that we all need to have, that this group needs to have. And so let me try to frame this a little differently than I think is the way it's typically put, so that we can ask ourselves, what do we agree on and disagree on? First, I think we can all pretty well agree that we shouldn't do anything to make it worse. Clearly, there are risks that there are capital market impairments and institutional stresses and strains, or even institutional failures. Europe in particular is trying to do something about that. The ECB has recently reacted to the funding difficulties of the banks with a very aggressive program to provide finance. The European Banking Authority is trying to contain deleveraging. That's a process that's been somewhat less successful to date, and it's something that I think the G20 working with Europe can contribute to, because after all, it's not just deleveraging in Europe, but the European banks are often have a major banking presence, as they do here in Mexico, and as they do in many parts of Central Europe. So the first thing, in a sense, we need is an anti-growth strategy. Let's make sure we don't make it worse. Second, we need to think about boosting aggregate demand. There's slack in the major advanced economies, and this is a hard subject because there are so many countries right now that themselves have problems with their own finances and that need to be pursuing austerity. And so the trade-off of supporting growth and dealing with this is a tricky one. Third, of course, we need to increase potential growth, supply over the longer term. This is an area where I think we all agree, but I think we have to be modest in understanding that this will take time. Structural measures don't take effect quickly. And even some of the structural measures that you take may increase supply today and exacerbate the lack of the imbalance between demand and supply at present. And fourth, we of course need to talk about financing. Financing is important for two reasons. The traditional reason is to make sure that countries who are hard hit don't have to do such harsh adjustment that they have adverse consequences. So the IMF wants to help what we're calling innocent bystanders, countries that might be affected by what's going on in Europe, either in Central Europe or in the emerging market world, or among the lower income countries. The second reason for finance, of course, is to make sure that solvent European countries are not dragged down by what we call the bad equilibrium, that pessimism leads to high interest rates, leads to an unsustainable fiscal position. And so we need finance to be supportive there. We at the IMF have put forward a scenario that assesses what are the financing needs that the world is possibly going to face in the next 2 years. And we do what we call an active policy scenario, presuming that countries do the right thing, but that they have available a certain amount of finance to help smooth that. And we believe that the world needs about $2 trillion of finance over the next 2 years. About $1 trillion is available, some of it at the IMF, some of it in the form of the facilities that Europe presently has. So we have a deficit. We have a shortfall of about $1 trillion right now. We've laid out an approach under which we would try to find countries willing to make loans to the IMF for about $500 billion, and we are looking to Europe itself to put forward another $500 billion so that this $1 trillion funding need can be dealt with. We believe that people will contribute if they believe that their contributions are likely to be part of a successful effort. They're less likely to contribute if they believe that it's going to be part of an underfunded and ultimately futile effort. We believe that creating these financial firewalls is key to dealing with the crisis, and we urge the G20 to help us in thinking this through and working this through. Let me end by saying a couple words about IMF credibility. We see ourselves as your institution providing a global public good. To provide that public good, we need to be truth tellers, and we need to be even-handed. We're trying to do those two things. We need the G20's support
to be able to carry on in that vein. And we also need, of course, for the ongoing effort to change and improve the governance structure of the IMF, something that the G20 agreed to at the Pittsburgh summit, and then decided on many of the details at the Seoul summit. We need that to be carried through in the coming year so that our legitimacy is secured and we can carry out the job that you've assigned to us. Thank you very much. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Muy distinguidos Sherpas del Grupo de los 20, representantes de países invitados, representantes de organismos internacionales, estimados amigos de los medios de comunicación, señoras y señores. Primero que nada, muy bienvenidos a México. Me gustó ese tema de la tradicional bienvenida o la tradicional hospitalidad de los mexicanos. Efectivamente, nos gusta mucho recibir a la gente, lo disfrutamos mucho, así que para nosotros es un placer que ustedes estén aquí y también será un placer albergar, por supuesto, la reunión del G20. Me da gusto además la disponibilidad de todos ustedes para tener aquí la primera reunión de Sherpas del Grupo de los 20. Por favor, si la traducción que ustedes tienen va muy atropellada y tengo que hablar más despacio, le pido que me lo digan porque me interesa que me entiendan. Estoy oyendo, ¿verdad? Todavía. Muy bien. Bueno, para nosotros, para México, es un privilegio el que México se convierta en el primer país latinoamericano y la segunda economía emergente después de nuestro querido país amigo de Corea en ocupar esta posición tan relevante. Esta es una decisión que entendemos corresponde a una participación activa que ha tenido México en los temas globales y también quizá el manejo que hemos tratado que sea responsable y prudente de nuestra economía, lo cual se ve reflejado en términos de solidez y de crecimiento. En 2011 nuestra economía creció probablemente 4%. Generamos en ese 2011, a pesar de ser un año difícil, casi 600,000 nuevos empleos en el sector formal, 600,000 nuevos empleos en términos netos. La inflación, que fue un problema por los precios de los commodities sobre todo, sin embargo se mantuvo razonablemente baja, 3.82%. Nuestras finanzas también están en orden, el déficit público, ya incluyendo toda la inversión de petróleos mexicanos, por ejemplo, es ligeramente superior al 2%. Nuestra deuda externa, nuestra deuda total, perdón, incluyendo externa e interna, es equivalente al 32% de nuestro Producto Interno Bruto. Nuestras reservas internacionales son de 147,000 millones de dólares, que equivalen pues al doble de toda nuestra deuda externa, por ejemplo, la deuda del gobierno central, y eso sin contar las disponibilidades que tenemos con el Fondo Monetario por 72,000 millones de dólares más. En términos de nuestro sistema financiero y bancario, por ejemplo, el promedio de capitalización de la banca mexicana es de 16%. De acuerdo con nuestro propio Consejo de Análisis de Riesgos Financieros, aún asumiendo distintas pruebas de estrés y dependiendo de escenarios muy pesimistas que ocurrieran en el mundo que no quiero ni mencionar, de todos modos nuestro sistema financiero sería capaz de resistir incluso los más adversos escenarios. En fin, estamos muy contentos de albergar al G20.
y es una distinción que nos llena de orgullo, pero también de un gran sentido de responsabilidad, especialmente por la delicada situación económica que está atravesando la economía global. Y me interesaba mucho reunirme con ustedes, los Sherpas, porque sé que ustedes son los que hacen el trabajo. A final de cuentas, pues esto no lo debo decir públicamente, pero cuando llegamos a las reuniones, si los Sherpas hicieron su trabajo, salen las reuniones, y si no lo hicieron, pues no sale, y estamos tronándonos los dedos los presidentes y jefes de Estado a ver qué cosa podemos decir que suene más o menos sólido. Estoy seguro que el trabajo de los Sherpas o se hace bien y se concluye días antes de la reunión del G20, o difícilmente tendremos resultados buenos. Yo creo que lo van a hacer muy bien, y por eso me interesaba hablar con ustedes. Nunca he estado en el Himalaya, pero entiendo que la palabra Sherpa nos recuerda a los guías locales que orientan a los alpinistas y a los excursionistas a cruzar el Himalaya o a subir al Everest o cualquiera de sus cumbres desafiantes. Y bueno, poco más o menos vamos a hacer eso, queridos amigos. Ustedes nos tienen que guiar a cruzar el Himalaya y a subir al Everest en esta reunión, con la diferencia esta vez que lo tenemos que hacer en medio de una gran tormenta de nieve, y no me refiero a las actuales circunstancias de Europa climáticas, sino a las circunstancias financieras de Europa. Me parece que este término pues es adecuado y refleja lo retador que es esta reunión de G20. Lo sabemos, estamos viviendo la peor crisis económica que nuestras generaciones recuerden. Es una crisis de ya casi 5 años, 4 años. Todavía no se ve claramente una solución definitiva. Y evidentemente, aunque no es un problema solo de Europa, la mayor preocupación, que duda cabe, está en Europa. En este sentido, todos nos sentimos europeos. Decía yo hace unos días que sabemos que hay ahí una bomba de tiempo y que tenemos que desactivarla rápidamente antes de que explote sobre todos nosotros, y que de hecho eso es lo que han estado haciendo, desactivándola mis amigos y colegas líderes en la Unión Europea. Bueno, ese es el panorama que no tengo ustedes lo conocen mucho mejor que yo. Ahora, quiero hablar de los 5 temas que son nuestra prioridad. Ustedes los conocen. Primero, recuperar la estabilidad económica y el crecimiento. Segundo, fortalecer las instituciones financieras internacionales. Tercero, mejorar los sistemas financieros con un especial énfasis en el tema social y económico de la inclusión financiera. Cuarto es impulsar la seguridad alimentaria y la estabilidad de los precios de los alimentos. Y quinto, impulsar una verdadera estrategia de crecimiento verde. Me voy a referir un poco a todos ellos. Hablando de recuperar la estabilidad económica y el crecimiento. Bueno, ustedes dirán qué puede decir un país como México a las grandes naciones del mundo que están enfrentando una crisis tan compleja. Y bueno, creo que lo que podemos compartir con ustedes es nuestra experiencia. Y duele decirlo, pero nuestras malas experiencias. Es importante, como dice un dicho que no sé si es mexicano nada más o internacional, es vital aprender en cabeza ajena. Como ustedes saben, México y muchas naciones de Latinoamérica fuimos sinónimo de crisis, de mal manejo económico, mientras otras naciones eran sinónimo de prosperidad y solidez. Hoy las cosas son un poco distintas. Y las crisis que tuvimos en el pasado nos dejaron lecciones muy importantes. Las crisis que tuvimos en el pasado fueron de distinta naturaleza, como les voy a explicar, pero todas nos han dejado lecciones. Quizá la primera es, coincidiendo un poco con el problema que está viviéndose en diversas partes del mundo, la crisis empieza cuando uno rompe una regla básica de cualquier madre de familia que lleva el gasto de su casa, y que es, uno no puede gastar permanentemente más de lo que recibe. Las crisis empiezan cuando surgen los déficits públicos, y los déficits públicos se vuelven incontrolables. Se incurre en un financiamiento sistémico de esos déficits, viene un problema de turbulencia internacional, nerviosismo en los mercados, aumento de las tasas de interés,
y finalmente se generan las crisis que estamos viviendo. Eso lo vimos en México, lo vimos en América Latina, donde déficits públicos recurrentes y cada vez más fuera de control nos llevaron a la peor crisis, a las peores crisis de deuda que hayamos tenido en nuestra historia. De hecho, en la década de los 80 se habla de la década perdida para América Latina, y creo que es una experiencia en la que podemos aprender y debemos tratar de evitar para ahora en el mundo. Otra de las cosas que aprendimos es que la clave para resolver las crisis es la velocidad para actuar. La velocidad es la relevante, es decir, actuar con audacia y con oportunidad para recuperar la estabilidad económica. El nombre del juego es, a mi manera de ver, confianza. Y la confianza tarda mucho tiempo en construirse y se destruye muy rápidamente. La confianza se ha perdido de los mercados, por ejemplo, a nuestras economías, y lo que hay que hacer es recuperarla lo más rápido que se pueda. Y para recuperar la confianza se requiere contundencia en las soluciones. Tiene que haber un margen de espacio incluso superior a la solución esperada. Tiene que haber una respuesta claramente superior a la solución esperada, una especie de overshooting en las respuestas que demos los países. Otro tema que hemos aprendido nosotros es que hay que distinguir muy bien crisis de liquidez y crisis de solvencia. Concretamente, cuando un país tiene fundamentos sólidos, pero no tiene dinero en el corto tiempo, tiene una crisis de liquidez, lo que necesita es dinero para enfrentarla, seguro de que podrá pagar próximamente. Cuando tiene problemas de insolvencia, es decir, ha perdido cualquier capacidad de cumplir sus obligaciones, no hay dinero que alcance y se requiere reestructurar drásticamente. Esta diferencia es clave para estos problemas. Ejemplos mexicanos, bueno, la crisis, por desgracia, mundialmente famosa del tequila, de 1995, fue una crisis de liquidez, por errores que no vienen a cuento, pero finalmente estalló el peso mexicano, las tasas de interés se fueron a las nubes, y no tuvimos manera de enfrentar nuestros compromisos financieros, pero se actuó con credibilidad para un ajuste fiscal muy fuerte, y también recibimos el apoyo decidido de gobiernos y de organismos internacionales para implementar una estrategia de contención. En este caso el apoyo del Fondo Monetario fue clave, y no era suficiente el fondo, tuvimos claramente el apoyo del Tesoro de Estados Unidos, y lo digo con toda claridad. Lo digo con claridad porque ahí jugó mucho el liderazgo del entonces presidente Bill Clinton, que a pesar de la adversidad de su Congreso y de los costos políticos en los que incurrió, fue capaz de articular una ayuda tan potente que inmediatamente disipó los problemas de credibilidad en México. A la vuelta de unos meses habíamos resuelto el problema de liquidez, y a la vuelta de un año habíamos pagado hasta el último de los dólares que se nos habían prestado, y con intereses y muy buenas ganancias, por cierto, para el Tesoro y para el Fondo Monetario. Esa era una crisis de liquidez. En Europa, por ejemplo, a mí me parece medular que se distinga que hay economías muy fuertes, muy grandes, muy potentes, como es por ejemplo España e Italia, que sí tienen problemas de liquidez y que requieren todo el apoyo inmediato que entre todos podamos construir. Y cuando digo el apoyo inmediato no me refiero solo al apoyo de las instituciones europeas, llámese Banco Central o llámese todas las mecanismos que se han construido en estos años, sino que se requiere el Fondo Monetario, y se requiere el Banco Mundial, y se requieren los bancos regionales, y se requiere que nosotros también, países en desarrollo, pongamos en las instituciones internacionales dinero para hacer frente masivamente al problema. Es un poco una expresión mexicana de que tenemos que echarle montón al problema de credibilidad, ¿no? No sé cómo se diga en otros idiomas, pero es como ahora que viene la final del fútbol americano. Si sabemos que la jugada del contrario, sabemos claramente que va a ser una corrida, tenemos que parar al corredor a como dé lugar, y tenemos que emplear todos los jugadores en juego para parar al corredor. Ahora tenemos un problema de credibilidad en la liquidez de economías que son enormes, y podemos vencer ese problema de credibilidad entre todos si le echamos montón. Pero si regateamos, o como decimos nosotros, pichicateamos, ¿no?
los apoyos que se tengan que dar, vamos a perder todos. Eso es importante. Por eso yo me sumo a la idea de construir esta barrera de fuego, el firewall, para evitar que un problema de liquidez termine siendo un problema de solvencia. Yo, por ejemplo, admiro mucho a Italia, tiene una deuda de 120% de su PIB, 100% digamos, ¿no? Pero sí, déjame, 100% para que salga mi ejemplo. Si Italia puede ser muy solvente con tasas de interés del 3%, no hay problema para nadie. Pero si las tasas se van al 7%, eso significa que el déficit de Italia se va a incrementar 4% del PIB por año, lo cual puede convertirlo en un problema de liquidez, un problema de solvencia y nos arrastra a todos. Y aquí la clave, amigos, no es tanto el dinero que se necesita, sino la credibilidad que se pueda rescatar. Es un asunto de credibilidad. El firewall no es para pagar dinero, el firewall es para comprar credibilidad, mucha credibilidad. Y por eso insisto, mientras más dinero pongamos en el firewall, menos dinero vamos a gastar. Y al revés, mientras menos dinero pongamos ahí, más nos va a costar a todos esta crisis. Mientras más dudemos en construirla, más nos va a costar a todos. Es un poco la estrategia que se usa, según la cual, si la amenaza es suficientemente creíble, nunca se tendrá que cumplir la amenaza. Es un poco la idea, ¿no? O bien todo lo que, en fin, no quiero entrar a otro tipo de ejemplos, pero esa es un poco la idea. Creo que lo primero es cerrar ese problema de liquidez. Hay otros países que, otra vez en América, hay otros países que tienen no problemas de liquidez, sino problemas de insolvencia. Todos conocemos el caso de Grecia y puede haber otros, ¿no? Qué bueno que ahora se está reconociendo ese problema. Grecia no puede pagar la deuda tal y como está y lo mejor para todos es que se renegocie en orden y lo más pronto posible. El habernos tardado tanto tiempo, meses y quizá años en reconocer eso, nos costó a todos un problema. Y de un problema pequeño, como puede ser el tamaño de la economía griega respecto a la economía de Europa o del mundo, se volvió un problema colosal. Entonces, reconocer que hay un problema de insolvencia, no se puede pagar esa deuda y hay que renegociarla y reestructurarla a su valor real. Y para ello también sirve una experiencia latinoamericana. Nosotros perdimos toda la década de los 80 por no reconocer que no podíamos pagar nuestra deuda. Hasta que finalmente, a principios de los 90, se reconoció que la deuda latinoamericana no valía lo que se había asumido, se renegoció y empezamos a crecer. Jugaron mucho los bonos Brady ahí que nos permitieron salir. Y para renegociar, amigos, hay dos ejemplos, como decimos en México, a la buena o a la mala, ¿no? Renegociar a la buena genera círculos virtuosos. Renegociar a la mala, también tenemos ejemplos, no son bonos Brady, sino es, por ejemplo, el caso de Argentina, que trató de sostener su tipo de cambio a sangre y fuego 3 años, trató de hacer ajustes draconianos en la reducción de sus costos reales internamente, hasta que finalmente explotó la caja de convertibilidad, se generó un caos y finalmente, pues por la fuerza de los hechos, la deuda que era impagable, pues dejó de pagarse y se acabó el problema de la deuda, digamos, en Argentina en aquel entonces. Creo que es un escenario que no se quiere, ¿no? Bueno, finalmente, ¿qué es lo que quiero decir con esta reunión del G20? Sé que nosotros no podemos resolver esos problemas, pero sí creo que podemos compartir esas experiencias, debemos aprender de esas experiencias y algo que yo sí quiero hacer y les pido su ayuda. Queremos jugar un papel activo en la construcción de acuerdos. A mí me da la impresión de que las soluciones están en la mesa y hay mucho temor de ver quién pone la solución primero. Obviamente en Europa yo veo que los grandes líderes exigen y piden con razón a los países en problemas que pongan la solución primero de su parte. Los países fuera de Europa decimos o dicen, y quizá con razón no, son los europeos los que tienen que poner el dinero primero. Y así sucesivamente estamos en un círculo vicioso en el cual nadie se atreve a dar el primer paso. Yo quiero que contribuyamos a armonizar y que todos digamos, aquí está la solución como economía en problemas, y que las instancias europeas digan, pues aquí está el dinero que se necesita, y que los americanos digan, aquí está también el dinero para el Fondo Monetario Internacional, y que el resto de los países digamos, aquí está el dinero para el fondo, y todos contribuyamos ya a un círculo virtuoso de soluciones que se ponen sobre la mesa. Es una especie de chicken game aquí donde yo me resisto hasta que tú des el primer paso.
Yo creo que aquí tenemos que entender que ojalá generemos una secuencia de decisiones que empiece a resolver el problema. Bueno, esa es la parte de estabilización. Simplemente diría respecto de crecimiento, que ninguna economía que no tenga crecimiento puede verdaderamente constituir una solución a ninguna crisis. Tiene que hacerse consolidación fiscal y ajuste fiscal, pero tiene que encontrarse alternativas para el crecimiento inmediato. Y esas alternativas, y tenemos que ponerla en nuestros documentos como una hoja de ruta, son obviamente las reformas estructurales que se necesitan. Los problemas de desempleo que se están viviendo en Europa no solo son problemas de recesión, son problemas de diseño estructural de mercado laboral, por ejemplo. 2, tenemos que salirnos del tradicional exhorto a que de inmediato se termine la ronda de Doha el próximo mes, que lo venimos diciendo hace aproximadamente 4 años, en resultados, a entender que una salida para crecimiento en este momento es claramente el comercio internacional. El comercio es la salida económica a un estado recesivo de la economía mundial. Tenemos que verlo desde esa perspectiva y cambiar los paradigmas en los que han estado atrapados los representantes de nuestros países, negociando una ronda que hace rato está, pues a mi juicio, totalmente agotada. Tenemos que hacer una cosa diametralmente distinta y entender el comercio como una salida a esta crisis. Bueno, voy a los siguientes temas, y perdón porque abuse en el uso de la palabra, pero obviamente de los temas que nos interesan está el de fortalecimiento de las instituciones financieras y tiene que ver con el programa de estabilización. La estabilización requiere precisamente el fortalecimiento de las instituciones financieras internacionales, que es nuestro segundo tema, y por eso es tan importante para nosotros la capitalización o el rediseño de fuerza del Fondo Monetario Internacional y el diseño de facilidades claras de intervención en las crisis presentes y en cualquiera futura. Tenemos que rediseñar las instituciones financieras para que resuelvan los problemas del siglo XXI, no los del siglo XX, y eso implica un esfuerzo de todos. Tercero, la mejora de los sistemas financieros, incluido medidas para ampliar la inclusión financiera, y aquí simplemente reitero que esta crisis empezó antes de Lehman por problemas financieros y por irresponsabilidad financiera, y tenemos que evitar que esa crisis se repita precisamente. Mi temor es que no hemos terminado por dar un marco regulatorio que, sin ser intrusivo, sin ser estorboso, sea verdaderamente un marco regulatorio presidencial a nivel financiero. Ahí la llevamos, vamos avanzando bastante bien, pero se requiere mucho más. El cuarto tema es el de seguridad alimentaria y tenemos una preocupación fundamental. No han salido en la mayoría de los países mediciones recientes acerca de pobreza, esa es la verdad. Pero ¿qué ha pasado, amigos? Si consideramos que la gente que vive en condiciones más pobres, digamos los 1.000 millones de personas que son más pobres, destinan la mitad o más de su ingreso a comprar alimentos, y los alimentos se han duplicado en precio en los últimos 6 años, estamos hablando quizá del mayor incremento de la pobreza a nivel mundial que se haya tenido quizá en décadas. Y eso explica, por ejemplo, a mi juicio, muchos problemas que estamos viendo en las calles. Independientemente de este salto a la dignidad de muchos pueblos, yo creo que los problemas en el norte de África también tienen que ver con el precio del pan, y tienen que ver con el precio de la gasolina, y tienen que ver con el precio del trigo. La hambruna terrible que pensábamos que se había superado en el Cuerno de África tiene que ver con el precio de los alimentos y el aumento crónico de la pobreza, y eso tiene que enfrentarse. Y bueno, el quinto tema, la estrategia de crecimiento verde. Este es un tema que me apasiona y por tanto pues mejor lo voy a dejar así, no me quiero extender. Simplemente digo que también hay que verlo desde otra perspectiva. Vean el problema de México. Nosotros el año pasado tuvimos al mismo tiempo las peores inundaciones en la historia, en el sureste, y al mismo tiempo inundaciones como las que está teniendo, por ejemplo, la parte norte de Sudamérica, ¿no? Colombia, Venezuela han tenido inundaciones pavorosas, ¿no? Y al mismo tiempo nosotros tuvimos el mismo año la peor sequía en 70 años en México. ¿Por qué digo 70 años? Pues porque no tenemos registros más antiguos, ¿no? Pero según los registros de Texas, es la peor sequía en 180 años y estamos
a 3 metros de Texas nosotros. Esto es cambio climático. Yo entiendo la resistencia que hay en tiempo de crisis a hablar de cambio climático. Por eso vamos a poner el énfasis en crecimiento verde. Y quiero que vean esto desde otra perspectiva. Cuando pensamos en oportunidades de crecimiento, sí es posible tener oportunidades de crecimiento en materia de proyectos ambientales. Me refiero a todos los proyectos que tienen un valor presente neto positivo que hay en el mundo y que pueden echarse a andar si se encuentran los mecanismos financieros adecuados. ¿Qué tenemos ahora? Una paradoja. Hay dinero disponible de fondos de pensiones, hay dinero disponible de fondos soberanos, hay dinero disponible de fondos de seguros, que los que están buscando son proyectos de largo plazo rentables. Y esos proyectos, paradójicamente, tienen que ver con el crecimiento que estamos buscando después de crisis. Son proyectos de infraestructura y son proyectos de crecimiento verde, proyectos de ahorro de energía, proyectos de generación de energía sustentable. Y ahí hay una oportunidad, y con eso termino, hay una oportunidad porque el precio de la energía sigue estando muy alto, el precio del petróleo, hay una oportunidad para proyectos verdes, porque la tecnología está avanzando muy rápido y porque hay una rentabilidad de valor presente de largo plazo muy positiva en muchos proyectos y porque hay capital disponible que no encuentra en las tasas de interés actuales sobre todo alternativas y necesita encontrar mecanismos financieros para esos proyectos. Yo le pido a los Sherpas que lleguemos a Los Cabos con proyectos que puedan hacer el match entre capitales disponibles y proyectos de infraestructura por un lado y proyectos verdes por otro. Les agradezco mucho su atención, sé que me he extendido, pero quería aprovechar aquí la presencia de ustedes y de la prensa para dar nuestro punto de vista y decirles que México no será un jugador pasivo, ni será un pasador de palabra nada más en la reunión del G20, estamos decididos a contribuir desde este foro tan importante a que encontremos soluciones a los gravísimos problemas que todos tenemos antes de que sea demasiado tarde para todos. Muchas gracias y muy buen provecho.